¿A qué tiro? Esa es la frase más repetida en todos los gachas de la historia de la humanidad. Y sí, señores, va a llegar el aniversario de Wuthering Waves y con ello va a llegar el recopilatorio de banners más grande de la historia del juego, con prácticamente 5 en la primera, 5 en la segunda y 3 triples banners de promocionales importantes en la primera y 3 en la segunda, con lo cual va a haber 8 personajes por mitad de versión, con lo cual va a haber 16 personajes y banners en el aniversario. Esto obviamente está sujeto a cambios, igual pueden ser luego 5 menos y pueden ser 11, pero lo que está claro es que Hiyuki, Denia y los reruns de Morni, de Chisa, de Yuno se dice por ahí y alguna cosa más, aparte de ahora Laini, Zan y Phoebe que están en el banner, es literalmente una pool de casi 20 personajes que hace dudar a cualquier jugador y más a los nuevos, ya que en mi canal hay mucha gente que empezó WuWa desde que empezamos el canal y anunciamos que haríamos un canal, pero para los antiguos es mucho más importante porque ya tienen seguramente equipos, piezas, preferencias y una estructura montada en sus cuentas que sería muy eficiente de reforzar y al mismo tiempo una tentación de malgastar astritas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, dejar un buen comentario por algoritmo y vuestros puntitos del hype que ayudan, recomiendan y posicionan el canal. El equipo del canal os da las gracias y de hecho he recibido mucho feedback y comentarios de que cada día están mejor editados los vídeos. Gracias de parte de los editores, se lo haré saber, ellos también leen los comentarios. Gracias por estar ahí, tenéis una suscripción lunita todos los días gratis que suba un vídeo y dentro de poco se viene ya el vídeo diario al canal de WuWa. Apoyar mucho los vídeos para que traiga ya vídeo diario pronto, tengo ganas además. Y vamos con ¿a qué tirar? Análisis de casi los 20 personajes que van a llegar y qué merece más la pena según vuestra cuenta. Lo primero, deciros que recordar que está sujeto a cambios el tema del banner del aniversario, pero sí os diría que la estructura mínima que se puede conocer es que viene, se supone que en la primera mitad y en el livestream habrá resumen, estaré reaccionando, así que prepararos y mientras veis este vídeo seguirme en la plataforma de los directos aquí abajo porque vamos a estar reaccionando al livestream. En la primera mitad se dice que vendrán Hiyuki, Morni, Yuno. Hice un vídeo hablando de los banners del aniversario y comenté que todavía no había más información y comenté los personajes por encima y al final se sabe por ahora incluso el orden real y los personajes y esto de hecho actualiza ese vídeo y luego en la segunda se dice que viene Denia, Chisa y Frolova y ahora mismo están Laini, Phoebe y Zani en el banner. Luego aparte de esto los dos recopilatorios. Pues bien, vamos a empezar por el principio. Zani, Phoebe y Laini. Esto es muy fácil de explicar. Número 1, Zani y Phoebe. Si os encanta Zani como DPS y su equipo Prime, obviamente lo típico de me gusta este personaje, sí o sí quiero sacarlo, es a una premisa, sobre todo porque en Wuthering Waves, a diferencia de concretamente otros gachas, y siempre menciono Genshin, realmente el techo de poder y los endgames no se basan tanto en que saques lo más fuerte y el power creep, sino la Matrix se basa en tener muchos equipos. Gallo por algoritmo. La torre se basa en tener 3 y obviamente te cierran un poco los elementos, pero si están bien construidos, realmente casi cualquier equipo es verdad que se puede pasar todos los endgames. De hecho, lo que te piden es eso, es cantidad de equipos, no te piden que juegues lo más roto. Entonces la frase de todos los equipos se pueden pasar todos los endgames, aquí sí aplica. Entonces aquí, si te gusta, pues sin miedo al éxito. Además de que realmente los daños de los equipos que no son lo más top del juego, por ahora siguen siendo extremadamente estables y poderosos, a diferencia pues de Genshin con la conflagración y los pisos más altos, ¿no? El piso 6 y todo lo demás. Así que bueno, sin miedo al éxito. Ahora sí hablemos de te voy a decir que no tires cosas y si no te gusta no te enfades. Zani y Phoebe ya no recomendaría que las sacáis porque tenemos un equipo de espectro que powergripea a este equipo de Zani, que es el equipo de Luke Prime. Ahora voy a hablar también de este tipo de piezas porque sabemos que Luke, digamos que tiene su variante free to play con Xianghua Verina o Shorekeeper y que los soportes Prime de Luke son los que usan Aemeth en su equipo Prime, pero se va a venir prácticamente un equipo nuevo Prime para Aemeth, que de hecho viene en el banner, que serían Denia, Chisa, que es la segunda mitad del aniversario dentro de un mes. Entonces queda libre Laini, Morni, esa core, y obviamente, aparte de que Laini Morni levanta cualquier carry del juego, el Prime de Laini Morni es el equipo de Luke. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque igual Luke termina jugándose, digamos, en esa core
y termina siendo la core, digamos, Prime o Premium oficial y sin tener que repetir o robar soportes, que esto es muy importante. Entonces, volviendo al tema de Phoebe y Zanny, son muy poderosas, pero a día de hoy sería algo que no merecería la pena porque A, tiene bastantes equipos por encima y B, tiene un equipo espectro por encima. Hay Power Creep y lo que llega nuevo, incluida Hiyuki, que hablaré de ella, siempre va a estar por encima. Hiyuki, Sigrika, Luke, Aemeth y otras tantas cosas que están ya por encima de Zanny, aunque en Quickswap en el monoespectro es muy fuerte. Ahora, Linae, Laini. Vamos a hablar de ella. Viene en el banner. ¿Cuánto merece la pena? Pues bien, diría que hay una pequeña posibilidad de que para algunas cuentas pudiera ser Byte. Y digo pudiera. Linae tiene dos grandes ventajas. ¡No son estas ventajas! ¡Me cago! Dos grandes ventajas en el metagame. Ventaja número 1. Sigue teniendo el Prime del tercer mejor equipo del juego, que es el de Luke. Sigue teniendo la segunda mejor variante del mejor equipo del juego, que es Aemeth, que se teoriza, y esto no es seguro, que tenga un techo más alto aún con Denia y Chisa. Ahora hablo de ellas dos. Y aparte, la core de Laini y Morni, que este es el segundo motivo, sigue levantando a cualquier DPS del juego. Entonces, ¿es Byte o no es Byte? La verdad es que no lo es, pero mucho cuidado porque si igual no quieres jugar a Laini Morni con Luke o con algún otro DPS, prácticamente todos los que se jueguen increíblemente fuerte y bien con Laini Morni o futuros DPS, ahora hablo de Hiyuki y cuánto funcionará con Laini, igual para algunas cuentas es mejor tener un pelín de paciencia porque si no vas a jugar Luke, el equipo de Sigrika, Kiyuan, Chiakona lo tienes full por otro lado y quieres jugar a Aemeth, pero por lo que sea sacaste a Aemeth y no a sus soportes y ahora vas a esperar por jugar a Aemeth, Denia, Chisa, igual ahora Laini no te encaja porque llevas jugando un tiempo a Wuthering Waves y ya tienes otros dos equipos full, donde Linea se quedaría como... Linea es la del Genshin, donde Laini, gallo para algoritmo, se quedaría descolgada. Si tiro muchos gallos en el vídeo es que llevo grabando muchos vídeos y con el banner de Linea de Genshin estuve 9 horas de stream y bueno, ya sabéis los que me dicen el resto de canales, entonces perdón por los gallos, pero tengo la voz como la tengo. Suficientemente bien la tengo y estoy agradecido para las horas que me he pegado de contenido y de stream y de todo junto. Disculpen los gallos. Pues cuestión, que puede ser que en alguna cuenta Laini se quede como diciendo uy, si me han dicho que yo soy más pool y soy increíblemente fuerte y resulta que no encajo en prácticamente ningún sitio. Así que cuidado, pero fuera de esa recomendación, Laini es muy poderosa y sí encaja. Ahora, vamos con los del aniversario. Vamos a hablar Hiyuki, Morni y Yuno, que es supuestamente la primera mitad. De los recopilatorios, que os dije en otro vídeo qué posibles personajes podrían venir, la mayoría son reruns de personajes muy antiguos y os diría que de esos recopilatorios prácticamente creo que lo que más merecería la pena es Brand, si vais por el monofusión de Changli, Lupa, Brand, y a saber qué más vienen esos recopilatorios, pero os diría que por el resto de los recopilatorios los analizaré solo cuando se confirmen, porque son muchos personajes en el livestream, pero de los recopilatorios prácticamente suponiendo lo que más puede merecer la pena es Brand para el monofusión porque se mantiene muy bien el DPS de ese equipo. Ahora, Hiyuki, Morni y Yuno. Vamos a empezar por Hiyuki. ¿Qué hace Hiyuki? Os lo traje en otro vídeo, está por aquí, os lo recomiendo muchísimo además y os explico. Ella va a ser hipercarry Helio que va a aplicar sus dots de Helio y que además dots el enemigo queda congelado y tendrá un nuevo set que saldrá en la versión, que le da probabilidad parecido al de Aemeth pero de Helio. Y se dice que su soporte dedicado saldrá posteriormente en la .4 que es Lucila, pero también se dice que en la 6.4 igual viene Lucila, las dos personajes de la colaboración de Cyberpunk, que son Lucy y Rebecca, y además se dice que reunea a Luke Hershen. Entonces igual hay triples banners otra vez, o un triple y un doble, y luego algún rerun más antiguo y tal. ¿Por qué explico esto? Porque es verdad que seguramente veréis muchos vídeos, y a lo mejor me equivoco, una disculpa, pero veréis muchos vídeos que los equipos iniciales de Hiyuki igual son Hiyuki, Laini, Morni, porque se dice que Hiyuki también puede optar entre la ruptura de tonalidad o el impacto de tonalidad o como se llame, y luego las dots pues como Aemeth, ¿no? Que Aemeth tiene estallido de fusión y Hiyuki tendrá pues sus dots de Helio que se llamarán como se llamarán. Y la cuestión es que posiblemente veis muchas guías de que Hiyuki su vez tiene slot iniciales Laini Morni, que puede ser que juguéis a Aemeth con Denia Chisa y luego pues Hiyuki Laini Morni si no es esta variante de Luke, pero también es muy posible que en el futuro Hiyuki se juegue con Lucila y algún otro soporte más extra ahí que complete el equipo y que posiblemente no sea Morni porque se juegue a dots de Helio. Entonces Hiyuki, por último, puede ser muy fuerte y si os faltan carries y queréis ver cómo funciona el power creep e ir a por lo más fuerte,
puede ser una buena pieza, pero vuelvo a dar un segundo disclaimer sobre esto. Hiyuki no se sabe su nivel de poder. Se está asumiendo que puede que esté rotísima y esté al nivel de Aemeth o de los Primes. Pero la realidad es que los 3 mejores equipos del juego son Aemeth, Sigrika con Qiyuan en daño de ecos aero, power creepeando a Cartetia y al resto de carries aero, incluida Yuno que está en el banner, que mucha gente la quiere sacar no como soporte de Augusta, sino como DPS. Y su mejor equipo es, de hecho, Laini Morni, así que bueno, ahí ya va una recomendación, que ahora hablamos de Yuno. Pero hay que tener cuidado con Hiyuki, porque no sabemos si va a estar al nivel o por encima de los 3 mejores equipos del juego, que son Aemeth, Sigrika y Luke en sus primes, y Luke que utiliza Laini Morni, o igual sale estando más equilibrada y un poco por debajo de los equipos de Luke, que ya irían, pues los conocéis todos, y he hecho un vídeo de mejores equipos del juego, está por aquí, que sería ya lo que ya conocéis como pues Cartetia, los Monofusión, los Mono Espectro de Zan y tal, el Juno Hypercarry, el equipo de Augusta y más cosas habituales que ya conocíais de Wuthering Waves. Entonces, Hiyuki yo la voy a sacar y tengo fe en que esté muy fuerte. Posiblemente funcione con Lucila y posiblemente cuando salga su best in slot sea Linae Morni, porque no va a haber otra cosa y es la silla de ruedas del juego. Pero cuidado, si amáis el elemento Glacio, si desde Carlota veis que no sale nada y si estáis full locos porque os encantó el gameplay de Hiyuki, no, a lo mejor no es top 1, top 2 DPS, pero como he dicho antes, va a cumplir porque en UA sí los equipos cumplen de forma general. Así que entonces sí merecería la pena. Pero si no, hay que ser precavidos. En UA las armas son obligatorias. En UA siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de Astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Luego, Morni. Morni es la core de Laini, básicamente. ¿Queréis best in slot del equipo de Luke? Morni. ¿Queréis la core de Laini Morni para todos los equipos del juego y mejorar todo lo que sea? ¿O no vais a sacar el otro equipo de Aemeth porque ya no dan las Astritas, ya no vais por Deni a Chisa? Pues Aemeth, Laini Morni, el mejor equipo del juego y quizá el segundo mejor equipo del juego después de esto. Y por último, y haré un vídeo aparte, ¿Morni es la nueva Shorekeeper? Pues bien, la historia que tiene Wuthering Waves ya la conocéis y realmente no hay muchos healers, pero hay dos que se consideran free to play, que son Shorekeeper y Verina, y esto realmente te levanta muchos equipos porque son healers que no tienen demasiado healers el juego. Chisa sí viene por aquí también a competir con el equipo de Aemeth. Y claro, mucha gente está comentando que Morni con la C1, que la C1 hace que prácticamente cualquier equipo se beneficie de ese bono de daño infligido que puede dar, sea mejor que Shorekeeper. ¿Y cuál es la realidad? Que sí. Yo creo, y haré un vídeo explicándolo y enseñándolo, que es muy importante, que si vais a leer los kits, aunque en Google tienen mucho texto los kits de los personajes, el bono total al equipo que da Morni en comparación al bono total que podría dar la Shorekeeper es mayor. Tener esto muy en cuenta. Lo que pasa que es verdad que C0 versus C0 sin constelaciones, la Shore ganaría porque Morni solo aplica a todos los equipos a partir de su primera constelación, pero a partir de la primera constelación Morni sería mejor que la Shore en general, porque la primera constelación hace que sus buffos se den a todos los equipos en vez de solo a los que se basen en ruptura de tonalidad o impacto de tonalidad o estas mecánicas nuevas que tenemos en la High Roy. Así que Morni es muy poderosa, pero sí os diría que principalmente pues para Aemeth, para Luke, para Yuno, para casi todos los DPS que se juegan ahora con la core de Laini Morni, si queréis sacar la full sillita de ruedas y tener una cuenta muy estable. Y siendo soporte y siendo healer, que es mucho más escaso en Wuthering Waves, porque lo que más hay son carries, luego sub DPS y lo que menos hay son los healers, y si no vais a sacar a Chisa o lleváis todo el juego literalmente jugando con Verina Shorekeeper, igual este upgrade sí merece la pena y de hecho es la que más papeletas tiene. Como dije, siendo precavidos, teniendo paciencia con Hiyuki, que no la conocemos. Luego Yuno, ¿te encaja o no te encaja? He de decir que Yuno, lo primero es soporte a Augusta. Si vas y juegas a Augusta y te falta Yuno, pues estás esperando el personaje para completar el equipo, ok. Luego, Yuno es un hipercarry a Nemo, sí, es muy fuerte de hecho como DPS. Que a quien le guste Yuno, sin miedo al éxito, que la lleve al cielo. Y de hecho su best in slot es Laini Morni. ¿Qué ocurre con Yuno? Que quien le guste, que la lleve al cielo. Pero la realidad es que hay dos DPS por encima de Yuno, que son ahora mismo Cartetia con su equipo Prime, con Chiacona además,
y el equipo de Sigrika, que de hecho Sigrika le roba el personaje de Chiakona al equipo de Cartetia y de hecho le hace power creep. Y son Anemos, bueno, Aeros en este caso. Ya me van a funar porque dije Anemo, perdón. Aeros. ¿Qué ocurre? Pues que Juno es muy fuerte, pero está por debajo de estas, con lo cual Juno es más si te gusta, tanto para soporte de Augusta como para ser Juno hipercarry con Lightning Morny, que es su mejor equipo y es muy fuerte la core de Lightning Morny Juno de PS. Y luego Denia, Chisa y Frolova. Denia va a ser soporte de estallido de fusión para Emeth y posiblemente dicen que va a armar, y ya lo es, a Emeth, el mejor equipo del juego, pues un techo más. Así que quien vaya realmente por el Prime de Aemeth, que vaya por Denia y puede liberar a Linae Morny para los equipos de Luke, pero aquí viene otra vez la recomendación importante y el punto clave. Si no quieres liberar a Lightning Morny para otro equipo porque ya eres antiguo, tienes equipos cerrados y dejar libre a Lightning Morny te da un poco igual, y lo de Hiyuki, que yo sé que se va a recomendar Hiyuki Lightning Morny, nada más salga y va a estar rotísima, pero luego ya se va a cocinar su equipo a fuego lento con Lucila, igual mucha gente quiere sacar más daño de Aemeth, pero igual no hace falta si no tienes a nadie con quien jugar Lightning Morny. Entonces, ¿Denia Chisa se dice que dará un nuevo techo? Posiblemente. ¿Hace falta gastar tantas astritas si no las tienes, si te cuestan? Y recordar usar loot bar, link aquí abajo en la descripción si os faltan, porque ahorraréis muchísimo y tendréis muchas más astritas para poder saber lo que queráis. Básicamente es optativo, es mejor, y obviamente yo lo voy a sacar y dejaré libre a Lightning Morny y ya veré con qué la juego con Hiyuki, pero la realidad es que si estás en una situación en la que estás un poco apretado de astritas y vas a mejorar, yo que sé, un 10% del daño del equipo cuando ya tienes el mejor equipo del juego, igual el tema de Denia Chisa, cuidado. Y ahora hablemos de Chisa. Y Denia va a ser Jesucristo, tiene unas animaciones espectaculares, se dice lo del resonador Aleph, que ya saben los que os gusta el lore, todo lo que se ha ido explicando a cuentagotas para que la gente se hypee y las teorías que hay, y bueno, todo lo demás. Entonces, está rota, es fuerte, es Prime de Aemeth, y seguramente como es de fusión es solo soporte dedicado de Aemeth. Así que bueno, cuidado con eso y depende de la situación. Chisa posiblemente, y se habla por el tema de las dots, que también sea el Prime y el Best in Slot del mejor equipo del juego de Aemeth, y luego además también es el Prime y el Best in Slot del equipo de Cartetia, que a día de hoy ocuparía la 4ª posición como mejor equipo del juego. Pero es que además, y esto ya es una cosa especulativa que puede no ser así, así que tomarlo solo como una teoría y no os fiéis solo de esto, se dice que Hiyuki cumpliría un rol parecido al de Aemeth en sus dots de Glacio, con Lucila de soporte o Lucila, con la profe sexy. Y entonces, claro, el soporte Best in Slot, como ahí ya no vas a ruptura de fusión o impacto de tonalidad o todas estas... Ruptura de fusión, ahí he cruzado conceptos, perdón. A ruptura de tonalidad o impacto de tonalidad, es muy posible que también el Prime de Hiyuki, y no sabemos si va, digamos, a pelearse el top con Aemeth, sea Chisa. Entonces, Chisa posiblemente de los 5 mejores equipos del juego igual aparece en 3, que mucha gente dijo, Chisa va a ser muy fuerte, confiar en mí. Esa gente tuvo razón, lo que pasa que tardó a fuego lento en cocinarse y mucha gente por ahora solo juega a Chisa en el equipo de Cartetia, que sigue siendo espectacularmente fuerte con las dots de Aero, que ese equipo va a erosión eólica, creo que se llama las dots de Aero. Así que si el equipo final de Hiyuki va con dots de Glacio y se liquea también el kit de Lucila, igual Chisa pues es Best in Slot de Aemeth con estallido de fusión, Best in Slot de Hiyuki con las 2 de Glacio y Best in Slot de Cartetia con la erosión eólica. Y tenemos que Hiyuki es otro soporte healer como Morny, que se convierte en extremadamente importante porque literalmente tenemos muy pocos healers en el juego, y de hecho pues Chisa es 3 de los 5 mejores equipos del juego y Morny es de la wheelchair y de el equipo de Luke. Así que también tened en cuenta esta información para saber qué os conviene. Y por último se dice que viene Frolova. Frolova es de daño de eco, actualmente la he visto rankeada a la par o ligeramente por debajo de los equipos de Galbrena en daño de eco, ambas toman de soporte Best in Slot a Qiyuan, que el Prime de Qiyuan es el de Sigrika que está por encima, y no sé si en el futuro habrá más soportes de daño de eco o al final Frolova terminará siendo mejor o peor. Es muy bonito el diseño de Frolova. De nuevo es un personaje muy fuerte, estaría en el top 5 o 6 de mejores equipos del juego, por debajo de Cartetia y por encima de algunos otros, pero power creep. Entonces, al final sus mecánicas, que son ser daño de eco y hay equipos por encima, y al final todo lo que sale detrás de Frolova es mejor que Frolova. Entonces Frolova sería un poco como Juno o como Zani. No la recomiendo a día de hoy, a pesar de que fue muy poderosa y muy querida y un diseño espectacular,
pero a día de hoy pues está envejeciendo bien, porque todos los endgames se pueden hacer con todos los personajes como he dicho antes, pero si hablamos estrictamente de utilidad, de meta y de lo que viene bien para tu cuenta, Frolova pues no está aportando tanto y posiblemente, de hecho, el siguiente elemento del que no sacan personajes después del Helio y que por fin, el Glacio, perdón, y que por fin ha llegado Hiyuki sea el elemento destrucción, que es el elemento de Frolova. Así que igual durante la High Roy sale algún hipercarry de destrucción que se ponga ahí en el top 5 súper poderoso o súper poderosa. Así que señores, poquito más. Esto es el a qué tiro con todas las claves para vuestra cuenta. Priorizar soportes por encima de DPS porque hay muchos DPS, pero intentar sacar 2 o 3 DPS del top 10 al menos para poder hacer los endgames y poquito más. Cuidaos mucho, gracias por ir hasta el final, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.